Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Emergente. Daniel, ¿cómo va tu semana? Semana, la verdad que bastante trabajo, pero proyectos entretenidos, bien, y por supuesto lo que más contento me tiene es este nuevo capítulo que esta semana sí encuentro que el tema es espectacular, de verdad. Yo encuentro que lo entretenido es que está polémico, porque la verdad es que siempre estamos hablando de los fenómenos emergentes y algo que no habíamos conversado, por decirlo así, en términos de emergencia, era qué está pasando en la cabeza de las personas. Y en ese sentido, vamos a tocar temas más tal vez valóricos o políticos de lo que es la vanguardia en lugares como hoy día Silicon Valley, ¿cierto? Queremos hablar del tecno-optimismo, queremos tratar de entender cómo va a ser los ejes o los clivajes políticos en el futuro. Y lo interesante es que con Daniel no necesariamente tenemos la misma opinión y por lo tanto creo que vamos a tener una buena discusión al respecto. Así es, se nos viene muy entretenido y a mí me interesaría también que la gente que nos escucha luego del discurso que nos vamos a mandar hoy día con Tomás, nos cuenten qué posición vamos a hacer varias descripciones de la política del futuro de las posiciones y ahí les vamos a dar algunos links con test, se hagan el test y nos digan dónde están en este nuevo mapa político que se viene para las próximas décadas. Oye, antes de empezar la discusión, creo que hay que agradecerle a nuestros Patreons que siguen creciendo semana a semana. Tengo que reconocer que me emociona. Es decir, cuando al principio Hannah, nuestra productora, conjunto con Daniel, dijeron, oye, abramos Patreon, yo dije, no sé, no estaba muy seguro y encuentro genial que la gente se sume, se suscribe, que ya tengamos este grupo de WhatsApp donde comentamos noticias, hablamos de contenido. Nada, está muy emocionante. Daniel, ¿cuáles son los Patreons nuevos de esta semana? Gracias por el pase. Queremos agradecer muy profundamente por el apoyo que nos está dando Andrés Romero, fiel auditor. Muchas gracias, Andrés, por el apoyo. Nos sirve mucho, lo tomamos con mucho cariño. Y Patricio Cofré también se suma esta semana. Invitamos a todas las personas que nos escuchan, que les gusta el trabajo que nosotros hacemos, que nos apoyen. La idea es, con estos recursos, ser capaces de mejorar aún más la producción. Nuestra productora siempre nos vende lo que podríamos llegar a hacer si tuviéramos más recursos. Y definitivamente generar cada vez más, con más fuerza esta comunidad emergente para pensar y reflexionar los temas no que están hoy, sino que van a ser relevantes y que le dan forma al futuro. Oye, empecemos con la conversación. Miren, ¿dónde comienza esto? Y creo que es un punto de partida interesante. El año pasado, en octubre del año pasado, un reputado emprendedor e inversionista de Silicon Valley, que es Mark Andreessen, que de hecho es uno de los fundadores de Netscape, que revolucionó de alguna manera el Internet y la tecnología del año 94, y después ha tenido una serie de emprendimientos, entre ellos otros que se lo vendió a Hewlett Packard en literalmente billones de dólares. Pronto es un tipo reconocido, es un tipo que tiene un fondo de inversión, tiene una aceleradora, es decir, un gurú, si lo queremos así, de Silicon Valley. En octubre del año pasado publicó en su blog lo que él llamó un manifiesto tecno-optimista. ¿Bien? Y este manifiesto tecno-optimista ha dado bastante que hablar. ¿Por qué? Porque de una u otra manera el manifiesto es bastante apoyado, respaldado, es compartido en su visión por mucha de la élite de Silicon Valley y también de la élite, si lo queremos, empresarial digital en el planeta. ¿Bien? Sin embargo, uno que yo me considero una persona optimista con respecto a la tecnología, este manifiesto tiene, de alguna manera, un dejo político innegable, ¿bien? Y ese dejo político innegable, de una otra manera, cae en lo que uno podría llamar una corriente política libertaria, ¿bien? El Estado tiene que existir absolutamente lo menos posible en la vida de la sociedad y la vida en sociedad es básicamente una sociedad individual, individualista, donde cada uno se rasca con sus propias uñas y el Estado tiene que estar ahí solamente para asegurar que la ley se cumpla y que la propiedad privada se asegure. Ese es el sueño o esa es la posición de un libertario. ¿Bien? El manifiesto tecno-optimista, siendo estrictamente acucioso, no dice que es libertario, dice que de alguna manera cree en la libertad, pero después de sus 5.000 palabras, queda claro de que el Estado de una u otra manera no está para nada mencionado y esto obviamente de una u otra manera ha generado un montón de controversia y crítica. ¿Por qué? Porque se dice, bueno, estas personas, que son de alguna manera los líderes de la industria más poderosa hoy día en el mundo, creen literalmente en que esto tiene que quedar solamente en manos de ellos y la tecnología,
Y en la parte optimista, básicamente una declaración muy contundente en decir la tecnología lo puede resolver todo y por lo tanto tenemos que seguir en este espiral de revolución tecnológica sin parar y con eso la humanidad se va a salvar. Después voy a hacer más precisiones, voy a describir más en detalle el manifiesto, pero eso es como la primera presentación. Y acá es donde comienzan las diferencias con Tomás, porque, y creo que Tomás acá lo que quiere hacer es una crítica al tecnooptimismo, y yo me autodeclaro tecnooptimista. Ya hay una serie de principios los cuales básicamente creo, con algunos matices, sobre todo en las partes del apoyo irrestricto al capitalismo, no me siento tan cercano a esa parte, pero la parte de que efectivamente la tecnología ha sido el pilar fundamental por el cual el progreso humano ha ocurrido. Yo sí creo en eso. Creo que incluso aunque uno diga, oye, hay ciertos avances éticos, avances morales, el argumento que se puede hacer es que esos avances nunca hubieran ocurrido si no tuviéramos suficiente alimento, suficiente techo, suficiente capacidad de producir alimento y riqueza para no seguir peleándonos. Y por lo tanto acá, y le doy la palabra de vuelta a Tomás, que hay una crítica a ciertos grupos de tecnooptimistas que en el fondo no lo son, creo yo. Sí. A ver, yo creo que es muy bueno el punto que sea Daniel porque yo también estoy de acuerdo con él. Es decir, yo creo que el progreso de la humanidad en buena medida es un progreso que descansa y se ha apoyado sobre la tecnología. En ese sentido, si tomamos las palabras y las declaraciones que me decimos está escrito de manera en bullets, el manifiesto, es decir, no es un manifiesto muy inspirador en ese sentido, yo estoy de acuerdo con muchos de ellos. Es decir, Mark parte por decir la civilización no solamente descansa sobre la tecnología, sino que es la tecnología. Y yo, en buena medida, te podría decir, sí, hay un elemento fundante en eso. El problema es dejar de reconocer de que, en buena medida, el progreso de la humanidad tiene un elemento tecnológico material, pero tiene otro elemento político institucional. Es decir, la prosperidad que hemos visto en los últimos 100 años, en buena medida se debe a la creación de naciones-estado que de alguna manera fueron capaces de organizar a sus sociedades, de lograr la paz con el país de al lado y que no dependiéramos solamente de que el rey de turno quería invadir el país de al lado. Entonces, el problema acá, creo yo, es que, y es la crítica que me gustaría hacer, es que en el fondo uno tiene a Silicon Valley como la industria que hoy día está pujando el carro del planeta. Uno ve como las 5 o 10 empresas más grandes del mundo son tecnológicas, no las 10, pero las 5, son tecnológicas y cada una de ellas es más grande que el tamaño de la bolsa de Alemania. Entonces uno entiende el peso y el poder que tienen económico y ese tamaño de peso económico termina cayendo en peso político. Y los líderes de esto dicen, déjennos hacer lo que nosotros queramos. Porque de una u otra manera, en este manifiesto tecnooptimista, dicen, todo va a estar mejor, no necesitamos de nada más que de la tecnología. Y en ese sentido, creo que para gente tan poderosa, uno tiene que ser más exigente en términos del rigor intelectual y no podemos decir, o no podemos caer en este como simplismo. No podemos caer en esta ingenuidad que a punta de solo tecnología el mundo va a estar mejor. Sí, la tecnología sin duda va a ayudar, pero por otro lado necesitamos de instituciones, necesitamos de leyes, necesitamos de democracia, necesitamos de contrapeso. En ese sentido yo creo genuinamente en la tecnología, pero también creo en la desconcentración del poder. Es decir, la concentración del poder, tanto en un esquema comunista, donde está todo concentrado en manos de unos pocos, de un Estado, o en el esquema donde hay un oligopolio con un par de grandes monopolistas, creo que es muy malo para la sociedad. Sí, ahora mi discusión es que el tecnooptimismo tiene su punto más fuerte, es sobre sostener que más tecnología es deseable y que la tecnología es la base fundamental del progreso de la humanidad, pero no necesariamente tiene una postura tan específica en otras dimensiones. Entonces, esto me lleva a pensar, quiero compartir con la audiencia un artículo tremendamente interesante que leí de un personaje que se llama Dan Fayela. Él es un investigador, tiene estudios en ciencia política, speaker, y básicamente el ejercicio que él hace dice lo siguiente. En el futuro, nuestra posición frente a la tecnología y en particular frente a la inteligencia artificial va a ser uno de los determinantes más importantes de nuestra posición política. La inteligencia artificial y las tecnologías digitales en general es algo tan importante que va a ser una discusión tan relevante a nivel público que otras materias van a bajar en su nivel de importancia y una de las cosas más importantes va a ser nuestra posición frente a estas tecnologías digitales.
Y lo que hace este personaje es que construye una matriz. Una matriz, y mucha gente que nos está escuchando debe conocer la matriz política de Nolan, donde construye una matriz de dos ejes. Bueno, Nolan básicamente dice tu posición política depende de más de una cosa, no solamente hay izquierda y derecha, sino que además tu posición depende de tu posición de libertad económica, por un lado, y de tu posición de libertad política o social, gente más autoritaria y gente más liberal. Y acá lo que hace este nuevo personaje, les vamos a compartir el link, hace la matriz política que él estima que va a ser la del futuro, las posiciones fundamentales. Y los dos ejes que Dan Faguela construye, en uno está repitiendo lo que hace Nolan, autoritarismo y libertarismo, pero en la otra, cuán a favor estamos de la preservación del ser humano como tal, le llama el eje los bioconservadores, o aquellos que están más en la postura de que aunque la humanidad como tal vaya cambiando, lo que hay que hacer es ir hacia adelante. Y esa posición le llaman los cosmistas o transhumanistas. Sí. Y cuando uno cruza estos dos ejes, entonces se producen 9 posiciones, o hay 9 posturas políticas que uno puede tomar. Si me dejas poner en barbecho durante un segundo esta discusión, que yo estoy de acuerdo con este personaje, es decir, yo genuinamente creo que hoy día tenemos un clivaje en que en general está en términos de liberalismo y autoritarismo por un lado y de libertad económica versus regulación o concentración económica por el otro. Y ese es el paradigma actual y estoy de acuerdo. Creo que la tecnología en 10 años más probablemente se va a transformar en un clivaje a la hora de la discusión política. ¿Bien? Antes de entrar de lleno en esa discusión, quiero terminar de hacer un par de precisiones sobre el manifiesto tecno-optimista. ¿Bien? Quiero hacer una distinción. Primero, creo que lamentablemente mi compadre Mark se robó un concepto que es muy importante, porque creo que muchos somos optimistas con respecto a la tecnología. El problema es que él lo pone en un manifiesto con tintes políticos, que de hecho él en alguna parte del manifiesto va y dice, el tecno-optimista es una filosofía material, no es una filosofía política. Sin embargo, expele, suda política por todos lados en el sentido de que plantea una visión del mundo muy clara y muy determinante. ¿Bien? Pero por otro lado, y aquí es donde acá se hace más político aún, él, bueno, curiosamente, él parte por el enunciado de las mentiras. Es decir, no es una visión muy positiva en el sentido que dice, miren, esta es la esperanza que tenemos en el futuro de cómo podría ser un mundo mejor con más tecnología, sino que su primer inciso, su primer capítulo parte, estas son las mentiras que nos han contado, y después él revela las verdades. Pero en una de esas, él va y dice, ¿quiénes son nuestros enemigos? Y dice, uno de los enemigos son quienes han llevado las campañas de desmoralización durante las últimas décadas. Y dice, son los enemigos que están en contra de la tecnología y están en contra de la vida. Y habla y pone textual y entre comillas palabras como sustentabilidad, como ESG, como desarrollo sustentable, como responsabilidad social, como principios de precaución, como confianza y seguridad, como ética en la tecnología, como gestión de riesgos. Es decir, discúlpenme, pero esto no puede tener más olor a una visión completamente libertaria, ¿bien? Y por lo tanto, me parece curioso, por no decir sospechoso, que un tipo así de inteligente, leído, informado y culto no entienda que ese nivel de Estado libertario no termina en un oligopolio donde unos pocos controlan todo. Es decir, hoy día, en una sociedad altamente regulada y normada, uno ve que hay una concentración tecnológica brutal, uno ve cómo Estados Unidos en los últimos 20, 30 años ha aumentado su desigualdad, entonces uno podría pensar lo contrario, uno diría, mira, la sociedad, la economía más capitalista del planeta, hay más competencia, por lo tanto hay más prosperidad, por lo tanto todo el mundo gana más, por lo tanto de alguna manera el mercado se hace más competitivo y la desigualdad baja, pero no, la verdad es que la desigualdad en Estados Unidos crece. De hecho, para ponerle número a esto, el año 80, el 1% más rico de Estados Unidos concentraba un 10% de la riqueza, ¿bien? Y el 1% de Estados Unidos hoy concentra el 21% de la riqueza. Es decir, aumentó en los últimos 40 años. Y no solamente eso, en los últimos 4 aumentó en un 50% la riqueza del 0,1%. Es decir, uno entiende que Silicon Valley a lo que ha contribuido
es no solamente a la prosperidad que nos puede traer la tecnología, pero también a una sociedad y un capitalismo de mayor concentración y de mayor oligopolio. Y hasta por ahí yo no tengo ningún problema en que haya mucha gente que gane mucha plata. Yo no tengo un problema con eso. Lo que tengo el problema es con la ingenuidad o con la desfachatez de decir que eso necesariamente va a traer un mundo más libre y más próspero, porque sabemos que esa concentración económica termina generando un nivel de influencia política que es lo que hoy día tiene a Trump donde está. Entonces, más allá de izquierda a derecha, lo que yo estoy en contra es de alguien como Trump, que de alguna manera pasa a llevar las instituciones, y hoy día uno ve como muchos personeros de Silicon Valley están respaldando a Donald Trump. Entonces, no sé si estoy Sí. siendo suficientemente ilustrativo en conectar los puntos, porque la verdad es que son muchos, pero creo que el nivel de inocencia, por no decir de ingenuidad, termina siendo medio peligroso, en que pensar que un libro, un mundo así de libre, termina siendo tanto más próspero y no termina en un gran oligopolio que no necesariamente es mejor para todos. Sí, aquí hay varios temas. Primero, lo que quiero sacar una cosa tuya, que efectivamente creo que este personaje tomó un concepto que es amplio, que es el tecnooptimismo, que en su versión antigua era mucho más específica de apoyar la tecnología, y él lo transforma en una cosa semipolítica con su manifiesto. Y obvio, no es obvio, pero muchas de las cosas que tú dijiste ahora, que citaste, la verdad que no me interpretan, y por lo tanto, dado el nuevo manifiesto, uno tendría que retirarse de la Claro. posición tecnooptimista, si es que eso es el tecnooptimismo. De hecho, el tipo, disculpa este dato, pero el tipo encima pone un montón de personas muertas como respaldantes de esta visión, porque dice, Adam Smith estaría de acuerdo conmigo, y este otro también, y este otro también. Es muy loco. Sí, lo otro importante, porque mientras preparábamos, voy a ser muy honesto, preparábamos el capítulo y decía, ¿por qué es tan importante este manifiesto en particular? Y claro, efectivamente, y yendo a la conexión de puntos que tú hiciste, Tomás, si es que los personajes más poderosos del mundo, que yo creo que hoy día es básicamente, o no sé si solo ellos, pero definitivamente los grandes líderes tecnológicos de Silicon Valley están entre las personas con más influencia fáctica en el mundo, definitivamente. Si estos personajes están convencidos de que el camino es definitivamente la libertad total, y donde ellos se sienten no solo en el derecho, sino que casi en la responsabilidad de adquirir más y más y más y más poder, y que ellos son los que tienen muchos de ellos, es verdad, tienen esta visión media mesiánica de Exacto. que los tenemos que seguir a ellos, y que el mundo, viene un mundo feliz liderado por las grandes tecnológicas. Estoy contigo que es súper peligroso, porque no hay balance de poder, y cuando no hay balance de poder hay un pequeño grupo, sea cual sea, que tiene el poder, mucha concentración de poder, y además tiene este ánimo mesiánico. Es muy, muy, muy peligroso. Bueno, es cosa de leer a Elon Musk en Twitter. Elon Musk, a diferencia de la clásica historia de alguna manera político-económica en Estados Unidos, de que los líderes económicos empresariales se mantenían un poquito más en la sombra en sus posiciones políticas, aquí ha pasado lo contrario. Elon Musk es de manera muy explícita lo que él piensa, lo que él dice, lo de esto, y es de eso, es de déjenme hacer, porque si nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, vamos a estar todos mejor. Pero a mí no me toquen, a mí no me regulen, a mí no me digan hacer nada. Entonces, creo que plantea una falsa dicotomía, perdón, no sé si es la palabra una falsa dicotomía, plantea un falso ideal en que dice la tecnología es neutra. Y la verdad es que la tecnología siempre tiene un dueño. Entonces, y si la tecnología fuese neutra y la tecnología no tuviera dueños, sí, metamos la tecnología a lo bestia, que todos vamos a estar mejor. Pero dado que la tecnología tiene un dueño, no nos mintamos. Sí, ahora no sé si yo estoy completamente de acuerdo, pero yo creo que es bueno hacer el ejercicio del hombre de acero, de sacar algunos argumentos que estos personajes presentan. Y dentro del mundo de los tecnooptimistas se cruza harto con el concepto de los aceleracionistas, que es una facción muy popular hoy día en Silicon Valley también. La gente dice que la solución a los riesgos, por ejemplo, de la inteligencia artificial, es poner el acelerador al máximo, y que todos los que quieran construir sistemas de inteligencia artificial, por favor lo hagan. La lógica del argumento, ahí discutiremos si estamos de acuerdo o no, la lógica del argumento es que tú lo que necesitas es competencia. Esta lógica muy libertaria de que la única manera de evitar concentración es que todos compitan. Muchas empresas distintas, muchos grupos distintos tratando de competir por generar, por ejemplo, la inteligencia artificial general, y que la única manera es que una no logre dominar a las demás es que haya muchas.
Entonces, siguiendo el argumento, ellos dicen, si nosotros hoy día detenemos el progreso, por ejemplo, como lo que se pedía en esta carta de 6 meses de un montón de investigadores, alguien en el mundo va a desarrollar una sola y va a haber un nivel de concentración gigante. Y la única manera, y eso es inevitable, según esta postura, y la única manera de contrarrestar eso es que haya muchos grupos desarrollando lo más rápido que puedan estas super tecnologías. Claro, lo que pasa es que ahí hay dos discusiones inherentes en eso. Uno es esta parte de pensar de que efectivamente mayor desarrollo tecnológico va a ser mejor para la prosperidad y vamos a estar todo mejor. Pero lo segundo es este énfasis en el futuro, que de alguna manera esconde una discusión ética que es muy compleja y que es la clásica de qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos y cuánto tenemos que estar nosotros dispuestos a pagar por dejarle un mundo mejor o peor. Y esa es una discusión que no está zanjada, es una discusión que en general todo el mundo la evita y si la pusiéramos como un clivaje político sería muy interesante. Pero creo que no estamos ni siquiera listos para tener esa, y si es que la tuviéramos esa discusión, uno ve en la práctica y en las votaciones de todo el mundo en que la gente vota por el corto plazo todos los días del año. Bueno, y de hecho, Hay que obligarla literalmente por ley a que ahorren para su pensión. Entonces, y de hecho hay que obligarlos también a usar el cinturón de seguridad para que no se maten cuando están manejando. Entonces, creo que ese aceleracionismo, cuando dice invirtamos todo y hagamos todos los sacrificios que tenemos que hacer hoy día por el bienestar de la sociedad en 100 años más, creo que no tendría apoyo político hoy día. de hecho te va a sorprender, pero hay una posición ética, hay una facción que se llama en inglés el long-termism, como el largoplacismo. Filósofo de Oxford llamado William McCaskill, que escribió un libro, El futuro, lo que le debemos al futuro. Y su argumento es precisamente eso, que lo más importante es el futuro. Y la lógica de esto es que él argumenta que lo más probable es que haya muchos más humanos que van a vivir en el futuro que los que han vivido hasta ahora. Órdenes de magnitud, muchos, muchos, muchos más. Y por lo tanto, si cada humano cuenta lo mismo, el futuro vale mucho más que hoy día. Porque si hoy día somos 10 billions, en el futuro vamos a ser 10 trillions y por lo tanto un futuro mejor es mucho más importante que un presente mejor. Lo cual, claro, te lleva a una visión de la vida que puede ser bastante maquiavélica en el sentido estricto de la palabra, que tú digas, el fin justifica los medios. Vale la pena tener riesgos y costos gigantes hoy día porque muchos seres humanos en el futuro van a disfrutar. Y de nuevo, la postura tiene nombre, es el long termismo. Y hay varios filósofos alrededor del mundo empujando esto, diciendo que lo que la humanidad necesita hoy día es una posición long-termista, del largo placista. Sí. O sea, yo estando de acuerdo con el largo plazo, encuentro que es una posición un poquito irrealizable. ¿Por qué no? La gente valora más el presente que el futuro y por lo mismo está dispuesto a endeudarse con el banco y pagar un premio por tener plata hoy día versus tener plata en 10 años más. Y eso no es otra cosa que valorar el presente con respecto a valorar el futuro. Entonces, Claro, y lo que creo, dicen estos creo, personajes es que eso es como un sesgo biológico, pero que objetivamente, ¿por qué una persona de hoy día o tu propia vida vale más que la de 100 seres humanos en el futuro? porque la de hoy día existe y la otra está en teoría solamente, es incierta, ni siquiera es riesgo, ni siquiera sé si va a existir, porque yo te digo, no sabemos si es que mañana va a llegar otro meteorito al planeta, nos va a matar a todos y nos vamos a ver todos sacrificados por los tipos del 2150 que no van a ver la vida. Entonces, no, ante esa duda, que no es ni siquiera ese riesgo, esa duda incierta, ¿para qué nos vamos a molestar? Siendo yo Bueno, el primer invito a tipo les que te vamos a digo que compartir en somos a los largo plazo. links estos libros que es súper, de hecho parte de su libro, el The Future That lo que le debemos al futuro, Ujú. parte con un esquema bajo cierto, la relación entre humanos hoy, la relación de humanos en el futuro, y son como 50 páginas de dibujitos de seres humanos con los que parte, para que uno se dé la noción de la diferencia. Es bien, bien, bien interesante. Oye, pero no nos vayamos del capítulo sin terminar de comentar la matriz que comentaste, Daniel, porque creo que sí es muy interesante. Es decir, queridos, imagínense ustedes que el día de mañana tienen que votar por un candidato y los dos, por ejemplo, son muy liberales en términos económicos. Dicen, sí, estamos todos muy pro crecimiento, que haya muchas empresas, que, que la economía crezca lo más posible. Sin embargo, uno dice, yo en esta nueva ley de transhumanismo que estamos buscando pasar en el Congreso, estamos de acuerdo de que todos ustedes se puedan poner un chip en la cabeza para de alguna manera borrar sus malos recuerdos y al mismo tiempo si quieren con ese mismo chip no solamente borran sus malos recuerdos, sino que potencian sus recuerdos positivos y además aumentan su memoria.
Y estos chips cerebrales que se habían inventado hace 10 años atrás, en el 2025, estamos ahora jugando que estamos en el 2035, que se habían inventado para tratar la epilepsia y para tratar problemas de desórdenes psiquiátricos, hoy día nos damos cuenta que lo podemos usar para muchas cosas. Entonces va a haber un montón de gente horrorizada frente a este intento de transformar al humano en una máquina como una licuadora que uno con un par de perillas puede decir si está feliz o triste. Y va a haber otro candidato que va a decir, no, tenemos que ir en la dirección opuesta. Deberíamos justamente prohibir este tipo de chips. Deberíamos intentar usar menos los celulares, y los celulares que en ese minuto ya van a ser un chip en tu muñeca, deberíamos forzarlos a sacar de nuestras muñecas y deberíamos forzar también de que estén apagados la mitad del tiempo, cosa que podamos volver a conectarnos con la Pachamama, la tierra, y jugar más tiempo en el bar. Y después va a tener a los extremistas siempre en todas estas distribuciones, los super extremistas que decir, no, hay que volver más atrás y eliminar toda la tecnología. De hecho, Dan Fayel ocupa el término para ese grupito, los Amish del futuro, en el fondo. Claro. Gente que va a decir, no, yo voy nada, ni un tipo de dispositivo ultranatural, todo lo demás es inhumano, y va a ser una discusión política. Porque uno podría pensar, uno podría tener la tentación de decir, oye, pero esto va a ser un problema privado, de si me pongo o no me pongo el chip. Pero lo cierto es que van a haber un montón de decisiones a nivel de tecnología, de cuánto avanzamos, por ejemplo, con inteligencia artificial en general, que son públicas, que nos afectan a todos y inevitablemente son públicas, o incluso de regulación, porque yo ayer tenía una conversación y decía, claro, uno debería ser libre de ponerse el chip para aumentar la inteligencia, pero ¿qué pasa si ese chip es tan caro que solo favorece al 1% de la población? Y evidentemente en ese escenario que estoy planteando, si solo el 1% más rico puede ponerse el chip, ya ese de la inteligencia, en este ejemplo de caricatura, ya ese grupo se va a ir tan arriba que te genera cambios de estructura social. Es un problema político, nos gusta o no, es un problema político. Y por lo tanto, nos vuelve a hacer pensar de que estos van a ser los temas más importantes de posición política hacia el futuro. Yo estoy completamente de acuerdo. De hecho, yo creo que vamos a empezar a tener discusiones éticas y morales al respecto. Es decir, el día que te ofrezcan, se acaba de morir un pariente, pero podemos revivirlo. Y lo podemos revivir no porque le acabamos de hacer resucitación cardiopulmonar, no, un día después. Nos dimos cuenta, analizamos su cuerpo y la verdad es que la tecnología actual nos permite revivirlo. ¿Lo revivimos o no? ¿Lo vamos a permitir o no lo Claro, vamos a permitir? claro, porque hemos hablado muchas veces en estos capítulos, estas decisiones desde el punto de vista ético, personal, pero lo que queremos como decir en este capítulo que también va a ser una decisión política. Ley, vamos a hacer una ley, vamos a tener que votar esas leyes en algún momento. O por ejemplo, hoy día uno ve como cada día tenemos menos hijos, ¿cierto? Y cómo, por ejemplo, las mascotas están tomando cada día más relevancia. De hecho, la industria de alimentos y de juguetes y de ropa para las mascotas en muchos supermercados vende más que fruta y verduras. O sea, como para que le tomemos el peso del tamaño que tiene en la economía. Y de hecho, muchas compañías, si es que a usted se le muere su mascota, tiene derecho a un día de luto. Entonces, antes uno pensaba que esto era solamente un tema de que si a alguien se le moría un familiar cercano, pero no. Ahora a usted se le muere su mascota y también puede tener un día de luto. Y si el día de mañana usted tiene un perrito artificial y usted tiene este animalito artificial que lo acompaña para todos lados, o tal vez vive en una pantalla, o algunos se acordarán de los Tamagotchis que debutaron hace 20 años atrás, pero que hoy día en Japón son muy populares. Vamos a permitir que la gente pueda tener su periodo de reflexión y de luto cuando se le muere su mascota o virtual o física, porque me estoy imaginando que pasado mañana va a haber un perrito muy bien hecho, con pelo, con todo, que no nos vamos a dar cuenta que es un perro de mentira hasta que lo tomemos y por el peso, o tal vez no, tal vez va a ser hecho completamente de fibra de carbono y va a ser muy livianito, pero que va a ser tan lindo, pero no va a ser caca. Y eso va a ser muy conveniente, pronto se van a masificar, le vamos a agarrar cariño y vamos a tener muchas personas en el planeta encariñadas con un animal artificial. O vamos a tener que tal vez empezar a regular, compensar diferencias. Como sociedad siempre estamos tratando de compensar diferencias entre gente más privilegiada en educación, por ejemplo. ¿Qué vamos a hacer? No vamos a permitir que usen el device cerebral para dar la prueba estandarizada para la universidad, dado que el otro 80% no lo tiene. Vamos a limitar nuestra capacidad máxima para que el juego sea parejo entre todos los seres humanos.
van a ser problemas públicos muy pronto. Sí. Así que a prepararse Mira, para yo la creo dura que esta política. conversación da para muchísimo. Lo dejaría hasta acá porque ya llevamos más de media hora conversando sobre esto. Pero a todos queridos los dejamos muy invitados a que nos cuenten qué les parece. Porque la verdad es que esta es una conversación que está recién comenzando. Es una conversación donde los puntos de vista todavía se están formando, donde muchos de nosotros no tenemos una posición clara. Esa posición probablemente la vamos a construir durante los años que vienen. Y nada, es una conversación muy, muy interesante, es un fenómeno emergente y algo que sin duda va a afectar nuestras vidas. Vamos a compartir en los links esta matriz y el test para que vean en qué posición política del futuro y cada una de ustedes está. Yo les adelanto, yo me la hice y caigo en el eje B3, ahí lo van a ver, que es muy transhumanista, es decir, vamos hacia adelante con todo, pero colaborativo, es decir, lo que está entre lo más autoritario y lo más libertario, y cuyo frase que la define es coordinémonos hacia el futuro más brillante. Cada una de estas 9 posiciones tiene como una frase que define la posición, así que cada uno se lo haga y nos va contando en los comentarios y lo vemos la próxima semana tal vez, si es que Bueno, hacia y dónde como están. siempre, queridos, le agradecemos mucho quienes se sumen a Patreon. La verdad es que hace la diferencia, nos permite hacer un mejor contenido. Le agradecemos mucho quienes le recomienden esto a sus amigos, a su familia, a quien ande por ahí en el trabajo. Y como siempre, todos sus comentarios en privado, en redes sociales, compartirnos, son también muy, muy, muy agradecidos. Y lo más importante, suscríbanse. Eso nos ayuda a crecer, nos ayuda a que este tipo de discusiones con altura de mira y hacia futuro se expanda y sea la manera en que enfrentemos los temas. Así que ayúdennos suscribiéndose. Exactamente. Queridos, muchas gracias por escucharnos. Un abrazo muy grande y que tengan una muy buena semana. Un abrazo.